Ciudad Valles urban area is located in the eastern side of the state of San Luis Potosí in Mexico, in a zone of tropical climate with summer rains known as the Huasteca. Its origin dates back to the founding of a villa in 1533 on the banks of the river Valles, and it has historically been the dominant economic and administrative center of the region. Because of its location, river floods are common in colonies located on the right bank of the river, and they begin once the water level exceeds 5.5 meters. Some floods stand out for their magnitude, like those in 1933, 1955, July of 1976, September of 1993, July of 2008, and September of 2013. The urban area has grown in such way that today it's crossed by 20 intermittent streams. During the rainy seasons, the streams have registered a sudden growth of torrents of high flow, high velocity, and short duration that have caused flash floods in the colonies built on its banks. Floods in the colony Magisterial are of this type, due to the course of the La Lajita stream that was modified to build 107 homes on it. The land was donated by the local authorities to the teachers' union, and to build the houses, they had to arrange a bank loan. The community was finally inaugurated in 1994 after neighbors of the community faced a severe economic crisis and legal problems. The first flood occurred in 2004, after an intense rain that lasted about 3 days. El miedo paraliza. La primera vez que nos inundamos, que él logró sacarnos a nosotros estábamos aquí en la orilla y oíamos a los vecinos. Eran unos gritos, como no tienen idea, horribles, horribles, de desesperación, de miedo, de pavor. Todos arriba de las casas, ahora sí como ratas iba uno subiendo a ponerse a salvo, porque no sabíamos qué tan alto iba a subir. O sea, si en segundos había subido de 5 centímetros a 1 metro, en minutos, no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Entonces sí, el miedo te hace huir, te hace correr. El niño estaba chiquito, tendría 5 años. La niña estaba un poco más grande. Yo creo que también a ellos les impresionó mucho, porque nos salimos así sin nada. Yo agarré al niño y me lo monté aquí, y mi hija atrás, le digo, agárrate de mí, no te sueltes, porque salimos con el agua aquí. Atravesamos la sala que está larga, los sillones andaban flotando. Salimos entre el agua así empujando, abriéndonos paso entre las cosas, porque había jarrones, había sillones, o sea, lo que hay en una casa, televisiones, o sea, todos los muebles que hay en una sala, todo andaba flotando. Pues yo salí con el bebé aquí empujando las cosas, y ya en la puerta le digo, agárrame al niño. Dije yo, donde el niño se me caiga, en aquella agua sucia, lodosa, no lo saco. Como oscuro, el agua sucia, y mi bebé chiquito, eso le decía a mi hija, agárrate, no te sueltes de mí. Y con el niño aquí, llévatelo, sácalo. Y corre, él y lo saca y lo sube a una camioneta, la caja de una camioneta, y regresa por la niña. La agarro yo y se la paso. Lo agarra, la saca también. Pero ya cuando vino por mí, ya el agua ya estaba hasta acá. Ya no se pudo meter a la casa él. Ya nomás me dice, dame la mano. Y así de lejos me estira la mano y yo lo agarro. Pero al agarrarlo y dar el primer paso afuera ya de la casa, así, el agua me arrastra. Y me maromeo, o sea, yo me doy vuelta entre el agua. Si él no me hubiera tenido agarrada del brazo, el agua me arrastra y me lleva. The second flood occurred 4 years later on June 11 of 2008. En media hora sube y en media hora baja. Pero en esa media hora hizo lo que usted no tiene idea. Sí, hubo muchos carros que fueron afectados. ¿Como 6 cuadras? 6 cuadras. Por el arroyo, o sea, los agarró, los metió al arroyo, los sacó del arroyo y por la calle se fueron arrastrando todavía. Sí. O sea, crece tremendo y es en media hora, en 1 hora, hace un desastre. Y así como sube. Así se va. Pero deja una cosa horrible. The situation experienced during the flood of the year 2008 motivated the organization of the community. The residents of the colony Magisterial
organized a committee to take action and prevent a similar situation in the future. Once the water level got low, settlers began an organization to help others affected. They recovered cars and cleaned up debris from the creek and streets. The flood caused big commotion due to the material losses as well for the emotions experienced, and affected numerous colonies in the urban area. For this reason, the state government proclaimed itself in state of disaster in order to access economic resources of the Natural Disaster Fund, and the DN3 plan was implemented. It's important to mention that the floods occurred without presence of hurricanes, a phenomenon that exerts a strong influence of the seasonality and intensity of rainfall in the region. According to the European Environmental Agency, both the use of rivers and infrastructure built for them generates changes in land use of the basin, which causes changes in floodplains and promotes flooding. On the other hand, environmental vulnerability is another dimension to consider because of its contribution to risk. From the ecosystem and disaster risk reduction perspective, environmental conditions affect the susceptibility of a threat. At the same time, when a disaster occurs, the prevailing environmental conditions are fundamental to face it. Among the environmental changes that have occurred in the Valles River Basin are intensification of agriculture, deforestation, urbanization, and the reduction of water availability. During the period from 1976 to 2000, seasonal agriculture increased 129.31%. Irrigation agriculture 64.22%. On the contrary, the forest was reduced by 60%. Between 1976 and 1993, the area covered by sugarcane crops increased by 144.5%. These activities are the economic base of the region and have induced environmental changes. In terms of urbanization, there is a trend of population concentration in urban areas. In 2010, at municipal level, 74% of population lived in urban areas and only 26% lived in rural areas. Water management has been a source for social conflicts due to huge inequality in relation to the availability for users, particularly for rural communities, a situation that is aggravated during drought and especially during prolonged periods. Although other communities suffer recurrent floods, it is in the magisterial colony where community actions have been developed to reduce disaster risk. This organization has been encouraged by a nucleus of active or retired teachers of the basic education that know each other because of their work relationship as well for their organizational capacity derived from their professional practice. Family actions are the construction of a second floor in the dwelling, in particular for the neighbors in the lower zones affected during the first flood, the construction of cement faces in front of the houses, and the modification in the base of the boundary fences to facilitate the passage of water. In terms of community structural actions, the reinforcement of brick walls stands out. These brick walls were built in the edges of the stream in order to contain the water when its level increases. In the expansion of a section of the stream where it makes a curve, to decrease the speed of the water, and the design of an engineering project to make modifications in the stream, which have not been carried out due to the lack of financial resources. On the other hand, in order to reduce the impact of a flood and to safeguard its assets, community actions are focused on cleaning the stream to remove rubbish and debris. Also, follow-up of written requests was made to the authorities to carry out the deep cleaning of the stream with specialized machinery and to provide them with sand and sacks. The community has special attention for the stream cleaning campaign to avoid the accumulation of garbage and debris that can block the flow of the water. The elaboration of posters promoting the care of the environment and the implementation of an emergency parking lot in a high ground that was cleaned and leveled. At family level, some interviewees indicated that they purchased and renewed the insurance for their cars and made special savings in order to deal with the impacts. During the rainy seasons, neighbors pay special attention to the level of water in the stream. If rains are prolonged, the water level in the stream rises. Then they place sandbags as a barrier to reinforce the fences of the stream. Family actions include protection of windows, doors, furniture, documents, storage of water, food, and reserved medicine. Some prepare a suitcase and put it in the trunk of the car permanently.
Also, they park their cars in a safe place, and others go off and live temporarily with their relatives. The authorities also have carried out activities to reduce the risk of flooding. Este río llega a crecer en una escala crítica, tenemos de 5.5, toda esta zona de aquí así, todo esto. Porque tenemos una caída de una presa también del arroyo de las Garzas, que hace que cuando el río ya está a su máxima capacidad ya no recibe, ya empieza a echar el agua hacia atrás, y esa es la que nos está afectando a nosotros. En el Comité de Protección Civil nos estamos apoyando con los presidentes de colonias. Estamos aprovechando que ya es el presidente, secretario, tesorero de cada colonia. Vamos a hacer una campaña nosotros en donde vamos a invitar a la gente a que en lugar de que arrojen la basura en esos lugares, al contrario, que nos organicemos como vecinos, y si estamos en una margen de algún arroyo, pues bueno, que cada quien tome su parte y decir, bueno, yo tengo, esta es el área que me toque de mi vivienda, pues esta yo la voy a mantener, me voy a comprometer a mantenerla limpia. Punto conflictivo también es la colonia magisterial. Ahí pasa lo mismo con una estructura que se construyó en su momento, que ya no es lo suficiente para que pueda desfogar muy bien la afluente que en su momento, insisto, puede ser mínimo, pero también puede ser mayor, y vienen los problemas posteriores. El eje rector de todo municipio es el plan de desarrollo municipal. Obviamente pues también contamos con un atlas de riesgo, en donde ya están identificadas muy bien esas zonas, en donde sabemos hacia dónde tiene que ir el crecimiento de la ciudad, donde sabemos cuáles son las zonas conflictivas. Entonces, cuando a nosotros como dependencia normativa nos presentan un proyecto y sabemos que en esa zona es el conflicto, pues simple y sencillamente tenemos que dar marcha atrás a una autorización. Porque luego decimos, bueno, como coloquialmente se dice, ¿quién llegó primero, la gente o el arroyo? Pues el agua, como dicen, pues siempre va a tener su cauce normal. Entonces, si vamos y les tapamos el cauce normal a un arroyo, va a haber un problema. Si decimos que el desasolve es preventivo, este recurso ya de contingencia precisamente es para aliviar o solventar un poco los resultados de los desastres que haya ocasionado la inundación. Atraviesa la ciudad alrededor tenemos 34, 35 kilómetros de escurrimientos. La ciudad tiene muchas pendientes, su topografía es así, y ese trabajo de desasolve implica limpiar en seco todos los ductos, todos los conductos que lleva el agua. Muchas veces en la época de sequía no nos preocupa, pero aquí igual llueve y llueve mucho. El agua a lo mejor en 2-3 horas hace o deshace lo que hicimos en mucho tiempo. Pues serían acciones preventivas, más que nada. Es decir, reforestar. Incluso hay una campaña para estar limpiando los basureros, que realmente en el caso de praderas, que donde pasa el río, hay bastantes basureros clandestinos. Estamos en el plan con la SEGAN de la reforestación de los laderos del río Valles, más que nada. Es básico, es indispensable que el desarrollo y crecimiento de la ciudad vaya respetando estos cauces. Y por otro lado, bueno, los escurrimientos de los arroyos, el escurrimiento en las vialidades genera un ingreso de agua pluvial, y por otro lado tenemos ingresos de la gente que al ver la desesperación de que sus patios o inclusive sus casas está llegando el nivel del agua, pues opta por algo que le parece lógico, abre los registros del drenaje sanitario, levanta las tapas de visita de los pozos que están a centros de calle para que por ahí se vaya el agua lluvia, siendo que pudieran parecer para ellos una solución, pero en la realidad lo que está ocasionando es que se mezcle ese volumen altísimo de agua lluvia con agua sucia que va en el drenaje y termina aflorando en partes más bajas. Si estamos creciendo y no estamos respetando los cauces naturales, los arroyos, somos nosotros los que estamos generando esos desastres que después queremos culpar a la naturaleza y que no son de la naturaleza. Y luego viene el agravamiento de que las capas de suelo que antes eran capas con vegetación, pues las losas de concreto tanto de las calles como de las viviendas
se vuelven con escurrimientos instantáneos. Entonces tenemos ahora que son arroyos que ya no duran más que unas cuantas horas, pero que el volumen que desalojan es sumamente alto y tormentoso. Entonces en un instante el arroyo pasa de estar seco a tener un tirante muy alto, y esto va agravándose conforme la ciudad se va creciendo hacia la parte alta de la cuenca, y la gente que está en las partes bajas de la ciudad pues va viendo que cada día el arroyo o el cauce que antes corría en forma natural ahora baja en una forma más violenta y más peligrosa para todos. Yo no recuerdo en los 30 años que tengo aquí que hubiéramos pasado un año completo sin fenómenos en el Golfo, y esto pues nos habla de que algo está cambiando, sí es ya evidente, y nos pone en una situación de ir pensando qué pudiera pasar en los próximos años en muchas áreas, y creo que es algo que se le tiene que dedicar cada día mayor atención y mayores recursos y mayores compromisos. We consider that the risk management focuses on river floods, which are frequent in the colonies located next to the Valles River, being necessary to consider the type of floods like those that occurred in the Magisterial colony, which are sudden and short, and that have also been experienced in other colonies located around the somewhat 20 streams that run through the city. The neighbors acknowledge that a greater participation of the community would be desirable, not only for the issue of floods, but also to address other issues that concern them, such as that public infrastructure, streets, and lighting were found in optimal conditions. Also, street cleaning, respect between neighbors, and the security.